Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema nuevo, acerca del segmento de gastroenterología de medicina interna. Vamos a hablar acerca de la disfagia, que va a ser un tema en sí muy corto en comparación a otros temas que vamos a desarrollar, sin nada más que sí vamos a comenzar. Bueno, aquí está el caso del índice que siempre veremos, el caso en cada tema. Bueno, vamos a hablar acerca de la definición. Con respecto a la disfagia, en primer lugar vamos a aclarar que va a ser una percepción, en este caso un síntoma subjetiva, en la cual, por ejemplo, el paciente siente cierta dificultad o interferencia al momento de que pueda pasar el bolo alimenticio. Luego vamos a ver que existe tipo de disfagia, por ejemplo, disfagia orofaringea o denominada también como alta, y también existe la disfagia esofágica o baja. Vamos a ver que por ejemplo, hay ciertas diferencias entre ellas y también la etiología suele ser diferente entre ambas. Hay que aclarar también ciertos conceptos como son, a ver, un momento. Ya, por ejemplo, acá la disfagia, como estaba mencionando, sería dificultad en este caso para tragar los alimentos. Otro, por ejemplo, está la fagia, que significa este caso cuando hay una obstrucción esofágica completa, en la cual, por ejemplo, el paciente, por ejemplo, se tiene una imposibilidad, este caso para la deglución, y entonces puede también tener como otros manifestaciones la cialorrea, y la causa más frecuente suele ser la impactación alimentaria. Y luego está, por ejemplo, la fagofobia, que bueno, sería el miedo a tragar, o sea, miedo a la deglución, hipoconsistencia en ciertos casos, con misteria, en tétanos, entre otros. Entonces aquí está como hemos puesto, si acaso, las definiciones acerca de cada tipo de término. Vamos a hablar acerca de clasificación. Como hemos dicho, la disfagia se va a clasificar en una disfagia, en este caso, alta y otra, por ejemplo, baja, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, disfagia esofágica es la baja y la orofaringia es la alta. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos que la dificultad, por ejemplo, la orofaringia, que es denominada también como alta. Acá, por ejemplo, el problema va a ser al iniciar la deglución, es decir, que el bolo alimenticio no puede ser propulsado con éxito desde la faringe hacia el esófago, ¿ya? O sea, va a haber una incapacidad para iniciar la deglución. Y en cambio, acá la disfagia esofágica o la baja, va a haber una dificultad, en este caso, para la deglución. O sea, una vez que el bolo alimenticio ha atravesado la faringe, va a haber, en este caso, una alteración en el transporte del bolo alimenticio, lo cual impide, este caso, que avance. Entonces, luego, este caso, esta disfagia tipo esofágica lo vamos se va a, en este caso, manifestar clínicamente porque aparecen disfagias sólidos y a líquidos. En cambio, acá la orofaringe solamente a sólidos. ¿Y esto por qué? Porque bueno, el esofágica normalmente es algo que está obstruyendo en el esófago. Entonces, por eso que cuando tanto ingrese sólido o líquido no va a poder ese caso pasar, ¿no? En cambio, la de tipo orofaringea, usualmente, por ejemplo, las causas más frecuentes son como enfermedades neurológicas, como se enfermedad de Parkinson, miastenia gravis, entonces solamente va a tener dificultad para pasar lo que son los sólidos. Entonces, después vamos a ir a explicar aquí cada uno de los etiologías, este caso, en el sitio positivo, ¿no? Es un resumen, este caso que vamos a ver a continuación. Bien, entonces con respecto a la clasificación, como he estado mencionando, existe la de tipo orofaringia, que es denominada también la alta, ¿no? Entonces acá el problema está, como dice acá, al iniciar la deglución, y en cambio acá la esofágica o baja, el problema aparece después, de caso de comer, con el bolo ya pasó a la garganta, o sea, por aquí se disfagia de tipo esofágica, y por acá al iniciar la deglución, la orofaringia. Entonces, la orofaringia, o denominada también este caso de transferencia, pues hemos dicho que el paciente no puede iniciar la deglución, entonces acá el bolo no va a pasar de la faringe hacia el esófago y se llama, como he dicho, disfagia de transferencia. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta clínicamente la disfagia orofaringia, la de transferencia, la alta, y en ese caso vamos a comparar después con la de tipo baja. Entonces acá la de tipo orofaringia o alta, vamos a ver que la clínica sería tos al comer y esto es el caso, como hemos dicho, porque va a tener esa dificultad, como he dicho, al momento de pasar los alimentos, no va a poder, en este caso, propulsarlo, y entonces aparecerá como consecuencia, complicaciones son las tos, también puede haber aspiración broncopulmonar, que esto es la principal causa de muerte, ya que la aspiración broncopulmonar, cuando se aspira, este caso queda en el pulmón y en pacientes, en caso ancianos, se desencadenar una neumonía, en este caso por aspiración, y esto, en este caso, puede llevar a la muerte. También en este caso otras complicaciones estará la regurgitación por la nariz, porque se si la complicación de pasar los alimentos no puede,
Y con respecto a las causas de este tipo de disfagia, se van a clasificar en tres tipos. Primero vamos a hablar acerca de las enfermedades neurológicas o musculares, en las cuales, por ejemplo, representan el mayor porcentaje, un 80%. Y aquí estas enfermedades están accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Este caso sería la más frecuente, como son el ACV. Entonces, recordemos, por ejemplo, que está, por ejemplo, otras enfermedades también como el Parkinson, la miastenia gravis, las distrofias musculares. También sería, en este caso, otro agente causal. Y esto, este caso, es debido a que en estas enfermedades neurológicas, lo que va a pasar es que existe cierta debilidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que hay, por ejemplo, también otras por lesiones, puede ser también por inflamación, por tumores. Y en este caso, por ejemplo, en las enfermedades neurológicas, como hemos dicho acá, por ejemplo, en el ACV, vamos a ver que se pierde la coordinación para este momento de comer. En el Parkinson, por ejemplo, los movimientos van a ser más lentos, rígidos, no se va a iniciar bien el reflejo, el momento de la deglución. En la miastenia gravis también, como sabemos, que se caracteriza por una debilidad muscular, el músculo se fatiga, no tiene fuerza para empujar el bolo alimenticio. Y en las miopatías y distrofias, en este caso también está, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Hay este caso que el músculo está débil. Por ejemplo, tenemos un tipo de miopatías como las dermatomiositis, la cual se caracteriza, por ejemplo, que a nivel cutáneo se ven esas pápulas de Gottron, así, esas lesiones. Entonces, en esto, por ejemplo, aparte de ver una debilidad en lo que son a nivel de músculos, por ejemplo, extremidades, también ese caso se manifiesta así a nivel cutáneo y también con la disfagia. Entonces, esta clase de miopatía, este video acerca de la poliomiositis, dermatomiositis, se denomina el tema con miopatías inflamatorias. Luego, este caso, como hemos dicho, ustedes tienen casos principales, las cuales suceden ocasionar ese tipo de disfagia. Bueno, como hemos dicho, también existen otros tipos de enfermedades como son las alteraciones estructurales locales. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que sí hay fuerza, pero lo que va a pasar es que algo va a estorbar físicamente. Entonces, está, por ejemplo, en inflamaciones, por ejemplo, las infecciones, como tuberculosis, en abscesos. Entonces, aquí el paso, pues, está estrecho. Los tumores también, porque pueden ocupar espacio, tú no vas a dejar que el alimento, pues, pase, ¿no? Membranas congénitas adquiridas, lo mismo, las membranas en este caso son paredes que van a bloquear el paso del bolo alimenticio. Con presiones externas, sea por bocio, por este caso ganglios, osteofitos, entonces esto va a apretar desde afuera y va a impedir también que el bolo alimenticio pase desde la cavidad oral hacia el esófago, ¿no? Entonces hay otras causas también disfagia de tipo orofaringia o alta. Luego está aquí también alteraciones del esfínter esofágico superior, en la cual quiere decir que acá, por ejemplo, que el problema está en la puerta de entrada del esófago, está, por ejemplo, el esfínter esofágico hipertensivo, es decir, la cual está demasiado cerrado, la calasia cricofaringia, que es como no se relaja cuando debería relajarse. Eh, Recordemos que la calasia sería la incapacidad de relajación, ¿no? Del esfínter, entonces acá si no se relaja, pues no va a pasar alimento. Pero existe tipo de acalasia, porque en este caso es la acalasia cricofaringia, pero también es la acalasia de tipo esofágica. La esofágica es la incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior, mientras que la cricofaringia se refiere al superior, por eso que al ser el superior no va a dejar que el alimento pues pase, ¿no? Entonces, en resumen, volvemos por acá, estamos viendo que como he dicho, la disfagia se va a clasificar en dos, en orofaringia o alta y también en esofágica o baja. Hemos visto también que las causas principales, bueno, acá en este caso la esofágica, lo habíamos dicho que el problema aparece en el momento de iniciar, momento de la deglución, aparece este caso de esofágica, mientras que por la orofaringe aparece en el momento de la deglución, y la esofágica, este caso aparecería cuando ya se pasó el bolo alimenticio y algo que obstruye, ¿no? Hay algo, este caso, que va a dificultar, a veces siente el paciente como un atasco en el pecho, siente sensación de atasco, ¿no? Entonces, en la etiología podemos ver que estas causas principales son las musculares o neurológicas, como la ACV, Parkinson, miastenia. Entonces, enfermedades, el músculo ya va a estar débil. Esa patología hace que el músculo, pues, los músculos, en este caso de deglución, también se hagan más débiles. Entonces, eso va a hacer que no tenga la misma fuerza para pasar el bolo alimenticio. Entre la clínica, para diferenciarlo con la esofágica, está, entonces, al comer, aspiración broncopulmonar, regurgitación por la nariz, porque simplemente no puede pasar el bolo alimenticio y puede pasarse accidentalmente hacia las vías aéreas, ¿no? Así que, bueno, aquí está, por ejemplo, las pruebas que nosotros podemos hacer para nosotros evaluar si existe ese tipo de disfagia, ¿sí?
Entonces acá tenemos, por ejemplo, el diagnóstico bueno, de elección. El diagnóstico de elección en sí, bueno, acá creo que no, creo que aquí me olvidé en ponerlo, que sería este caso la videofluoroscopía, ¿ya? Entonces ya otra prueba, en este caso para confirmarlo, sería este caso la radiología con contraste de bario, la endoscopía, la radiografía de tórax, de columna cervical para descartar lesiones orgánicas. Entonces todo eso es de caso para ver si existe algún tumor, entre otros. Entonces aquí está, por ejemplo, como he dicho, la calace, que sería el estrechamiento del esfínter esofágico inferior en caso de la esofágica, que sería otro tipo, ¿no? O sea, para diferenciarlo con la cricofaringe, porque no son lo mismo. Aquí la cricofaringe va a generar disfagia de tipo orofaringe, mientras que la calace de tipo inferior es un tipo de ya patología. Entonces, bueno, aquí estamos hablando, vamos a hablar acerca de la calasia cricofaringia. Bueno, acá como hemos dicho, por ejemplo, que en la cárcel cricofaringe vamos a ver que lo que va a pasar a esa patología es que va a haber una disfunción del músculo cricofaringeo, en el cual no se va a relajar, en este caso, al momento de iniciar la deglución, pero no está, en este caso acá, acompañada de ninguna enfermedad neurológica o muscular. Eso quiere decir que el problema es netamente en el músculo cricofaringeo, ¿no? Y no se debe, este caso, a ninguna otra enfermedad. Respecto a la clínica, pues como hemos dicho, pues a este caso impedirnos que pase, eso no lo dijimos, al impedir ese caso que pase el alimento, pues va a generar una disfagia tipo orofaringia, ¿no? No va a poder ese caso iniciarse correctamente la deglución. Y como datos importantes, vamos a ver que se asocia con mayor frecuencia a personas de avanzada edad, de 60 años, y también en ocasiones se asocia la existencia de un divertículo de Schenker, como vemos acá, que esto, por ejemplo, puede hacer que los alimentos se lleguen a acumular acá y genera halitosis, que es el mal aliento, entre otras patologías. Bueno, aquí está, por ejemplo, tratamiento sería ese caso una miotomía cricofaringea, porque ese músculo en ese caso que está afectado. Para que un paciente que no sean candidatos, por ejemplo, para hacer una miotomía cricofaringea, si no se puede operar, se puede hacer estas dos opciones, que sería dilatación con el balón, es una dilatación endoscópica, ¿ya? Y también inyección de toxina botulínica. Entonces, aquí está la dilatación, en este caso por balón, que consiste, en este caso, en un procedimiento para, en nosotros dilatar, por ejemplo, la estenosis, ¿no? La estenosis esofágica benigna, miremos cómo se introduce por acá, se infla y se termina de inflar y lo separa la estenosis y pues de esta manera pues nos ayuda en este caso a tratar el tipo de disfagia orofaringea y así de esta manera se permite mejor el paso del bolo alimenticio. Sin embargo, su complicación principal sería la perforación esofágica, así que tener mucho cuidado al momento de realizar ese procedimiento. Bueno, vamos a terminar porque vamos a llegar a la disfagia esofágica. Entonces, la disfagia de tipo esofágica, o hemos dicho de tipo o llamada también baja o de transporte, acá el problema va a ser ese caso que va a haber una dificultad para después de iniciar la deglución, o sea, no para iniciar, sino ya después. Acá el bolo pasó, este caso, ¿no? Al inicio atravesó la faringe, pero hubo algo en su transporte en ese momento que estaba bajando que va a impedir, este caso, que siga avanzando. Entonces, esta puede dividirse, podemos decir, transporte por se divide este caso, como hemos dicho, en dos. Vamos a dividirlo en disfagia mecánica o llamada también obstructiva, y hay otra que también se denomina como disfagia motora o neuromuscular. Entonces, la mecánica o obstructiva va a surgir cuando existe un obstáculo al paso del bolo alimenticio a través del esófago. Inicialmente suele ocurrir solamente con los sólidos, y las principales causas son las estenosis. Entonces vamos a graficarlo mejor por acá. Entonces, mira, aquí está, estenosis, ¿verdad? Entonces, supongamos que bueno, por acá, bueno, esto mejor lo que graficaría. Ya, la disfagia, por ejemplo, mecánica, en un ejemplo sería lo que vemos en esta imagen, mecánica obstructiva, acá en este caso un obstáculo físico, podemos un tumor, está obstaculizando el paso del bolo alimenticio a través del estófago. Entonces, inicialmente suele ocurrir con sólidos, y porque acá supongo que hay un alimento sólido mucho más grande, no va a poder pasar, mira, por esa obstrucción, pero supongamos que si viene toma agua, tu paciente sí va a pasar, en este caso no pasa lo que son líquidos. Y esto, por ejemplo, en causas, tipos de disfagia mecánica obstructiva, comenzar tiene que ser algo físico que esté obstruyendo, ¿no? Como tener una tubería y se tape con algo. Entonces, la causa principal es acaso en estenosis benignas, puede ser también, por ejemplo, el cáncer, podemos sacar un tumor, anillo esofágico inferior, que sería el anillo de Chasky, entonces sería este caso las principales causas, ¿ya?
primero sólidos y ya luego, este caso, a medida que va empeorando, se puede aparecer así, ¿no? O sea, ya ni siquiera va a dejar ni sólido ni líquido, mira, un tipo de estenosis. Otro, por ejemplo, sería la disfagia, esa es la primera clasificación, disfagia mecánica, todavía no hemos aprendido cuáles son las causas y cómo es que se ve. Esta es la niña de que la definición para que puedas hacer caso leerlo después. Así, mira, vemos con desechamientos del tejido, este caso del esófago. Y bueno, vamos a pasar. Y está la segunda clasificación, que sería la disfagia motora o neuromuscular. Entonces, acá se va a producir una alteración de la peristalsis. Ya no va a ser algo físico, algo que esté obstruyendo como tal el esófago, sino que más bien, por ejemplo, va a ser afectada el peristaltismo, así como en este caso del intestino, también en el caso ahí del esófago. Y acá, por ejemplo, aparte de este caso de afectarse la peristalsis del cuerpo esofágico, puede haber también un problema en la relajación del esfínter esofágico inferior. Aquí puede aparecer lo que es la calasia, porque recordemos que la calasia esofágica es la que se afecta pues en el esfínter inferior, mientras que la cricofaringia era del superior. Entonces la clínica es que como es un problema de peristaltismo, entonces va a haber desde un comienzo dificultad para los sólidos y para líquidos, ¿ya? Pues es en general, porque no puede este caso este bueno propulsar ambos, ¿no? Porque tiene un problema al momento de la peristalsis. Las principales causas, como te había mencionado, aquí está la calasia, pero es la calasia tipo esofágica, no como la anterior que hemos visto, que esa esofágica puede dividirse a su vez en primaria y secundaria. Luego está el espasmo esofágico distal, luego vemos también problemas de peristalsis y la esclerodermia, que también puede ser, en ese caso, otra causa. Entonces, como estamos viendo, eso sería ese caso acerca de qué es el tipo de disfagia neuromuscular, que es un tipo de disfagia esofágica o baja. Entonces, acá, como hemos dicho, en la mecánica, la obstructiva, ya sabes, es porque hay algo físico que estrecha el esófago, ¿no? En cambio, la motora neuromuscular, el esófago no se va a mover bien o el esfínter no se relaja. Entonces, desde el inicio, pues aparece disfagia para sólidos y líquidos. No hay un bloqueo físico, sino de peristalsis, entonces el esófago no empuja o es el caso que no abre la salida, que sería a partir del esfínter esofágico inferior, ¿no? Por ejemplo, si este esfínter, por ejemplo, del esofágico inferior no se relaja, pues no va a pasar el alimento, pues entonces va a volver. Entonces, esa es la característica. Y algo que diferenciamos la calasia, por ejemplo, de un reflujo, porque obviamente la calasia sale, en este caso, regurgitación, y el reflujo también, es que la calasia tiene regurgitaciones no ácidas. En cambio, acá sí sería pues ácido en la parte del reflujo, pues, ¿no? Si esa calasia sería más bien no ácida porque ni siquiera ha pasado acá al estómago. ¿No? En cambio, el reflujo sí, ¿no? En ese caso, el reflujo se produce cuando la presión del estómago llega a ser mayor que la del esfínter esofágico inferior, la vence y sobrepasa. Y bueno, aparte, otro conjunto de factores. Entonces, eso con respecto a la disfagia de tipo neuromuscular. La esclerodermia, bueno, para que te enteres un poco más de enfermedad, aquí está que es la clínica, lo que se escribe típica de esclerodermia, que en este caso por endurecimiento, este caso hay de la piel, engrosamiento de la piel, y también así como se engresa la piel, lo mismo va a pasar con el esófago, que en este caso se vuelve cada vez los movimientos más rígidos. Eh, Hay, por ejemplo, un bajo peristaltismo, entonces por eso que llega a afectar también los pacientes que tienen esa enfermedad, tienen disfagia de tipo esofágica, especialmente la motora neuromuscular, ¿no? Y bueno, ya vamos a terminar, como hemos dicho, este caso aquí está el tipo de disfagia. Hemos visto disfagia esofágica, que es cuando ya pasa el alimento, ¿ya? Entonces disfagia baja. La disfagia orofaringe, que es el momento de iniciar la deglución o alta. La disfagia orofaringea, al este caso, estar, por ejemplo, desde que inicia, por ejemplo, la deglución y no hay nada, a veces, por ejemplo, suele, por ejemplo, continuar pasando la parte de líquidos, entonces se manifiesta solamente a sólidos inicialmente, mientras que acá la esofágica se manifiesta con sólidos y líquidos, una disfagia de ambos, ¿sí? Luego, en este caso, hemos visto que esta disfagia también puede ser continua e intermitente, y eso pues va a depender, por ejemplo, si es continua, normalmente estaremos hablando de un cáncer, de estenosis péptica,
intermitente con lo que son anillos, y aquí también continua, en este caso por eso, ¿no? Entonces, acá disfagia orofaringe, como hemos dicho, eso de acá, el problema está en la deglución. Entonces, acá el fallo va a estar, en este caso, en la boca, en la faringe, y entonces el paciente ni siquiera logra empezar a tragar bien, y pues, este caso, como los sólidos requieren más control, van a fallar más, entonces por eso se va a manifestar sólidos solamente, y los líquidos, en cambio, suelen pasar mejor, aunque se pueden aspirar. Luego está disfagia esofágica, el problema va a ser que el bolo, por ejemplo, se baje por el esófago, así que aquí se importa el tipo de alimento, porque el problema es el conducto, así que acá vamos a ver, que hemos dicho, había dos tipos, ¿no? La mecánica o obstructiva y la motora. Entonces está la esofágica, mecánica obstructiva, o la esofágica motora. Entonces acá la mecánica obstructiva es un estrechamiento físico, los sólidos ocupan más espacio, chocan con el obstáculo, y por eso que los líquidos se adaptan y pasan. Y acá en la motora, por ejemplo, va a haber este caso que el esófago no va a empujar bien, el esfínter no se relaja, y por eso que afecta tanto a sólidos como a líquidos desde el inicio. Espero se haya entendido bien, porque ese caso faltaba mencionar acá en el cuadro esa diferencia, ¿no?, entre ambos. El tratamiento, como vemos acá, en la mayoría de causas, este caso de la tipo esofágica, suelen ser progresivas, a veces son irreversibles. Entonces, a veces, por ejemplo, el objetivo solamente es dar nutrición adecuada, evitar la aspiración pulmonar. Tratamiento definitivo sería también gastrotomía endoscópica percutánea, pero bueno, eso no importa mucho, estos tratamientos no serían preguntar mucho acá en estos temas. Más este caso sería bueno que recuerdes acerca de los tipos de disfagia, la clínica y cómo diferenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, como repaso, ya hemos visto ese caso que la disfagia sería una sensación, este caso, que percibe el paciente que dificulta, este caso, pasar el bolo alimenticio, sea al inicio de la deglución o sea después de la deglución. Si es al inicio de la deglución, sería ese caso de disfagia de tipo orofaringia o alta, y si este caso después sería la esofágica. Hemos visto que la orofaringia o alta se llama también de transferencia, y acá el paciente pues dificulta pasar el bolo alimenticio por debilidad de músculo, como esas enfermedades que el paciente el mayor porcentaje. La clínica aparece como tos al comer, aspiración broncopulmonar, regurgitación por la nariz, y puede llevar a la muerte por una neumonía. Luego está otras causas, como son también infecciones, tumores, membranas congénitas, compresiones, por ejemplo, que dificultan que pase el bolo alimenticio. La calasia que nos puede causar también sería la cricofaringia, pero no la esofágica. Recuerda que son diferentes. Entonces, acá la cricofaringia, recuerda que el problema está en el esfínter esofágico superior. Y aquí está el buen tratamiento, que me importa mucho. Acá la clasificación, en este caso está la clase cricofaringia, como te dije, va a ser un problema en el músculo cricofaringio, y no se relaja el esfínter esofágico superior. Después está, por ejemplo, la de tipo esofágico baja, en la cual es denominada también de transporte. Se clasifica en dos: en mecánica obstructiva, cuando hay un obstáculo físico que lo impide, como son causas de estenosis benigna, cáncer, anillo de Chassey, que te dije la definición. Y acá está el otro tipo de la esofágica, que sería la motora neuromuscular, en la cual acá lo que va a fallar es el peristaltismo. Por lo tanto, el esófago no se va a mover bien, el esfínter o el esfínter esofágico inferior no se relaja. Y acá la calaza que lo causa sería, en caso de afectar el esfínter, sería la esofágica, ya no la cricofaringe como en la anterior diapositiva. Entonces acá el esófago no se va a mover bien, y puede ser ese caso si es neuromuscular, motora, como alguien que está obstruyendo, no va a pasar ese caso, deja pasar ni el sólido ni el líquido. Y este caso, la anterior, en cambio, la de tipo mecánica, primero, este caso parece disfagias sólidos, y luego agresiones de líquidos, ¿no? Aquí la motor muscular, como es problema de cristal, si no deja pasar ni el sólido ni el líquido, mientras que acá la obstructiva sí deja pasar al líquido, pero ya no a sólido, ¿no? Después, este caso, mientras más se agrave, y ni siquiera va a dejar a líquidos. Así que eso sería respecto a la clasificación. Tratamiento, como he dicho, no importa mucho. Y bueno, hasta acá sería ese caso la presentación del día de hoy. Si te gusta el video, sería mucho que des un like y suscribirse al canal. Muchas gracias.